¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer el creyente? ¿Qué debemos hacer cuando a nuestros oídos llega la información, la noticia de que algún hermano nuestro, algún hermano en Cristo, ha pecado? El Señor nos deja en su palabra un texto que, a mi modo de ver, es un texto importante a tener en cuenta, dada esa realidad. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: si alguno fuese sorprendido cometiendo alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Siempre me llama la atención la manera en que Pablo, un hombre de autoridad, un hombre con prestigio, un hombre con experiencia, un hombre con una trayectoria intachable, se dirige a sus hermanos, en términos amorosos, respetuosos: hermanos, hijitos míos. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Ese versículo comienza precisamente con esta maravillosa palabra: hermanos. Si alguno fuese sorprendido cometiendo alguna falta, todo parece indicar que eventualmente, en algún momento, a nuestros oídos va a llegar esa información. En algún momento, los hermanos que nos rodean van a pecar, van a cometer alguna falta. ¿Qué debemos hacer en tal circunstancia? El apóstol Pablo se está refiriendo entonces a hermanos espirituales, ustedes que son espirituales. Eso me deja a mí muy claro que para poder manejar el pecado de otros, tenemos que asumir una actitud espiritual, madura. Lo siguiente que nos dice el versículo es que tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y es que precisamente solamente un cristiano espiritual, amoroso, es capaz de restaurar al hermano que ha caído. Y esto con mansedumbre, o sea, según el carácter de Cristo, aquel que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. A continuación aparece una frase interesante: considerándote a ti mismo. O sea, como quisieras que te trataran si tú has fallado, así trata a aquellos que han fallado también. Nunca deberíamos asumir el pecado de otros desde una postura autoritaria, crítica, censuradora. ¿Por qué? Porque el hermano que hoy ha fallado es el espejo de aquello que nosotros quizás pudiéramos también hacer un día. Así que tengamos en cuenta, a la hora de tratar el pecado de otro, considerar primero nuestra condición humana, caída y débil. Termina el versículo diciendo de esta manera: no sea que tú también seas tentado. O sea, todos estamos sujetos a ser tentados en algún momento. Quiera Dios ayudarnos en su gracia para que nunca pequemos, como dice el apóstol Juan en su primera epístola: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequen. Pero si alguno hubiese cometido algún pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De manera, amada hermana, amado hermano, que tenemos que ser muy cuidadosos, muy espirituales, muy amorosos, muy sabios a la hora de tratar el pecado ajeno. Sí, cuando un hermano peca, no podemos quedarnos de brazos cruzados como si nada hubiera pasado. ¿De qué se trata el asunto? Se trata de asumir el pecado ajeno con mucho cuidado, con mucho amor, con mucho tacto, porque al final el objetivo no es otro que restaurar al hermano que ha pecado. Eso es lo que haría el Señor con nosotros, y justamente eso es lo que Él nos ha mandado hacer con los demás. El versículo 2 de Gálatas capítulo 6 dice: sobrelleven las cargas los unos sobre los otros y cumplan así la ley de Cristo. Entiendo que aquí carga se refiere a esa capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo nos da de sobrellevar los defectos y los pecados de los demás. Eso fue lo que Cristo hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Él llevó sobre sí nuestros pecados. Seamos como Cristo, sobrellevemos los defectos y las cargas de los demás, así como los demás llevan y sobrellevan nuestras cargas. Que el Señor les bendiga.